o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. En Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Hoy les vamos a presentar la historia de una compañía, es una startup española que ha cerrado una ronda de financiación semilla de 4 millones de euros, liderada por el fondo Tritemius. El objetivo es consolidarse como la plataforma de referencia en seguridad para desarrolladores y empresas. Su nombre es Dech Security. Okay, go. Esta startup quiere ser referente en seguridad para desarrolladores y empresas que construyen sobre Web3. Web3 es o representa una evolución de Internet hacia un ecosistema pues más descentralizado, seguro también basado en el usuario. Se caracteriza por tecnologías como blockchain, inteligencia artificial y computación en la nube que permiten a los usuarios un mayor control sobre sus datos, identidad y también experiencia en línea. Y aquí esta empresa quiere evolucionar el concepto reuniendo con esta operación a un grupo diverso de inversores que comparten una visión común. Es la urgente necesidad de construir una infraestructura de ciberseguridad fuerte para los sistemas descentralizados. Dicen que están construyendo una tecnología diferencial y un equipo de primer nivel para resolver uno de los retos más complejos del ecosistema Web3, liderando a un equipo de expertos en software, en seguridad y desarrollo del negocio para crear la próxima generación de defensa digital para la economía descentralizada. ¿Cómo lo quieren hacer? Pues enseguida lo descubrimos. Y lo descubrimos con Rubén Jiménez, que es CEO y cofundador de Dech Security. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. Nada, encantada. Cuéntame, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, básicamente, como bien habéis dicho en la introducción, nosotros somos fabricantes de tecnología de ciberseguridad, con una experiencia amplia hace muchos años. Y en este caso, pues en esta nueva aventura en la que nos hemos metido, ¿no? Pues lo que estamos es construyendo una tecnología que protege a los desarrolladores, ¿no? Que construyen para el ecosistema Web3 y el ecosistema Web3 al final está sustentado por blockchain. Nuestro objetivo es dar soporte para que el entorno crezca con seguridad, pueda dar esos pasos de madurez que todo el mundo está deseando, ¿no? Más allá de las regulaciones, y podamos proveer de un entorno de seguridad que les permita crecer y avanzar. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo se pone en marcha esta startup? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en ello? ¿Y dónde queréis llegar? Pues empezamos a mediados de 2023. Básicamente, mi socio Paco Moral y yo ya teníamos experiencia haciendo empresas de ciberseguridad. Vendimos una en el 2020. Deseamos crear otra, ¿no? Con toda nuestra experiencia. Y en este momento, teníamos en mente un segmento nuevo, ¿no? En ciberseguridad hay muchos segmentos y muchas oportunidades. Vimos el mundo Web3, blockchain. En su momento era un poco salvaje oeste, como decimos nosotros, ¿no? Y que había la posibilidad de poder construir tecnología en ese entorno que apoyaran y fundamentaran los elementos de seguridad para el futuro, ¿no? Y decidimos adentrarnos y construir un tipo de tecnología especial que en ese momento no estaba cubierto y que a día de hoy pues, nos hemos posicionado nosotros como líder haciendo la primera. ¿Y cómo es esa tecnología diferencial? Porque, claro, hablar de Web3 es muy fácil para vosotros, ¿no? Para el entorno, para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué es exactamente esa tecnología diferencial? Al final, el concepto de Web3 es una especie de paraguas sobre el que hay muchas cosas, ¿no? Pero por debajo no deja de haber una tecnología base que es blockchain, ¿no? Uh-huh. Y sobre eso se sustenta todas estas nuevas cosas que estáis viendo, como las monedas, los entornos de tokenización y diferentes elementos y conceptos, ¿no? Al final, nosotros lo que nos enfocamos realmente es la parte del desarrollo, es decir, en el origen de la construcción de las tecnologías que luego sustentan otros casos de uso o elementos que el mundo, los usuarios normales pueden ver, ¿no? Entonces, básicamente la tecnología lo que garantiza es que el desarrollo de los elementos de base de estas áreas se hagan bien. Por ejemplo, los contratos inteligentes, ¿no? Uh-huh. Es algo que quizá la gente ya empieza a tener más entendimiento. Pues todo eso tiene que construirse, tiene que desarrollarse y como parte de ese flujo de desarrollo, nuestra herramienta ayuda a los desarrolladores
tanto para la construcción de las piezas como para que el despliegue de las piezas no puedan ser atacadas, básicamente. Porque al final, en este entorno, una vez que los elementos se construyen y se despliegan, con independencia de lo que tú haces, el dinero está ahí, muy presente, ¿no? Entonces los ataques son muy peligrosos. La ciberseguridad, algo crítico dentro de las compañías. Decíamos, hacéis un desarrollo tecnológico diferente, ¿no? No sé si es difícil, ¿no?, poner en marcha compañías de este tipo como la que habéis hecho vosotros, una startup muy novedosa. Decías, vendimos una startup, creo que a Silicon Valley en el año 2020. Sí. ¿Cómo es desarrollar una tecnología como la vuestra en un país como España? Pues es una buena pregunta y es complicado porque primero tenemos los actores principales de ciberseguridad no están aquí, no están en Europa siquiera, son Estados Unidos e Israel. Israel es uno de los actores más importantes junto con Estados Unidos. Entonces ellos cuentan con muchísimos recursos y muchas ventajas, pero lo que yo considero es que aquí en Europa tenemos una calidad tanto humana como de desarrollo y de fundadores muy potente, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante es que cuando construyas este tipo de tecnologías en ciberseguridad tengas algo diferencial. Es importante la calidad, porque al fin y al cabo siempre nos orientamos a actores, o nuestra tecnología va orientada a actores enterprise, corporativos, financieros, donde se demanda mucho normativas, calidad. Nos espera muchísimo de la tecnología que tú construyes, no puedes ir con cualquier cosa. Entonces, tienes que construir un equipo potente, tienes que dedicar tiempo para construirla, tienes que trabajar junto con tus clientes en estas primeras fases no tempranas, y luego además la inteligencia. No solamente hacer la tecnología, tienes que tener una inteligencia, una capacidad de saber qué es lo que va a ser atacado para que tu tecnología lo cubra, ¿no? Inicialmente y en el futuro. Entonces, la combinación de todas esas áreas requiere una fuerte financiación y la convicción de que al final la tecnología tiene sentido. Entonces, muchas veces lo que hacen las empresas de ciberseguridad en Europa es asentarse en Europa como base inicial de su estrategia tecnológica y de iniciales clientes y luego expandirse a los mercados internacionales, ¿no? Esa evolución, Rubén, es muy rápida. De ahí que necesitéis ese fuerte crecimiento muy rápido y que necesitéis también esa financiación con esos 4 millones de semilla propuesto por Tritemius, que es el fondo. ¿Es muy rápido la evolución? ¿Necesitáis de mucho capital para poder desarrollarla? Sí, es un entorno todo el entorno tecnológico es muy rápido. Puede ser IA, inteligencia artificial, tecnología de aplicaciones en web. Todo requiere una capacidad de velocidad muy rápida y en nuestro entorno de ciberseguridad mucho más, porque en el momento que nosotros hemos empezado una fase muy temprana, por así decirlo, empezamos en 2003, una fase temprana, pero a medida que pasan los meses empiezan a aparecer nuevos actores, nuevos competidores, ¿no? Como he dicho, de Estados Unidos y de Israel, porque son segmentos que en torno a los 4 o 5 años ya son maduros. O sea, en 4 o 5 años empiezan a haber las primeras adquisiciones de compañía cuando son necesarias, o incluso tú estás en una fase de madurez de mercado muy importante. Entonces, tienes que avanzar en todos los frentes, en ingeniería, en desarrollo, en clientes, marketing. Entonces, es un entorno muy veloz. ¿En qué momento os encontráis vosotros? Porque lleváis, decíamos, 2 años. ¿Esto ya es una empresa madura en el sector? Digamos que estamos en una fase de madurez de tecnología. La tecnología está en una fase muy, muy, muy buena, ¿no? Disponible para que sea utilizada y se le saque el máximo partido, y estamos ya en la fase de acercamiento a clientes más allá de nuestros clientes iniciales y expansión por el mundo, ¿no? En nuestro negocio es importante entender que, y sobre todo en Web3, los grandes clientes o la gran parte de clientes está repartido por el mundo, es internacional, al igual que la descentralización del negocio per se, también la parte nuestra, ¿no? Cuando pensáis en un mundo global, entiendo, ¿no? En esa capacidad de tener, pues ese servicio, digamos, esa tecnología diferencial también para todo el mundo. ¿Cómo se consigue llegar fuera de España con una startup española pequeñita de 2 años? ¿Cómo hacéis para ir que en el exterior se os entienda? Bueno, hay que jugar un poquito con diferentes cosas, ¿no? Y también entender que para hacer estas extensiones, ¿no? O estas internacionalizaciones necesitas gente que tenga capacidad de hacerlo, no puedes apoyarte solamente en ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos, pues el marketing es importante, el asistir a eventos internacionales es importante, porque al final la gente le da igual que seas de España o sea de otro sitio, lo que importa es que te vean, te conozcan y entiendan lo que estés haciendo, porque cubre una necesidad que ellos necesitan, ¿no? Y luego, obviamente, pues todo lo que tiene que ver el acercamiento con clientes también, es decir, quiénes son las personas del equipo de ventas o personas que son clave para unirte a los actores principales y a las personas principales, ¿no? Oye, ¿quiénes sois en el equipo? ¿Quiénes formáis Detch Securities? Pues básicamente los fundadores somos Paco Moral y yo, Rubén, somos los 2 fundadores, y luego tenemos un equipo de unas 17 personas, entre las cuales tenemos un equipo de ingeniería de unas 10 personas ahora mismo, gente de marketing, gente de ventas repartida por todo el planeta. ¿Por todo el planeta? Tenemos ahora mismo un equipo de 3 personas
cubrimos la parte de Asia con Dubái y la India, tenemos algo en Estados Unidos y aquí en Europa, sobre todo la parte de Alemania, donde hay mucha capacidad de acceso a la banca, ¿no? De un Web3. Y claro, ¿dónde querés llegar? Dentro de, no sé, de un año, porque esto va muy rápido, ¿no? Un año. Mucho más. Al final nosotros tenemos que intentar crecer lo máximo posible, que la tecnología siga siendo mucho más madura y que la penetración del mercado pues esté a la altura de lo que esperamos. Como ya os he dicho, esto parece rápido, pero nuestros competidores que tienen mucho más recursos están en otros países, como puede ser Israel, que hay unos cuantos ya, van 3 veces más rápido que nosotros. Entonces, tenemos que jugar con lo que podamos y ser inteligentes, dinámicos para utilizar nuestros recursos de la mejor forma posible. Claro, ¿qué tiene Israel para ir siempre por delante en este tipo de temas? Yo creo que al final es la filosofía. Es decir, es una filosofía de, primero, están abiertos a todo el mundo, comercian en Israel, pero se abren inicialmente a todo el mundo. Tienen fondos de venture capital muy grandes, o sea, el gobierno y la gente que ya ha conseguido hacer éxitos en el pasado aportan muchísimo al entorno local, entonces les es fácil recurrir a grandes fondos financieros y luego tienen la conectividad con Estados Unidos, es decir, los puentes los tienen hechos, desde el punto de vista de obtener clientes, de acercarse a otros venture capital y de penetrar el mercado, ¿no? Entonces eso es una ventaja fundamental y luego tecnológicamente, técnicamente tienen ingenieros muy potentes. Rubén, claro, decías, es que no paramos, ¿no? La idea es estar siempre presentes en aquellos lugares donde nosotros creemos que somos importantes. Tan importante es estar haciendo ese networking como generando tecnología. ¿Cuántos viajes puedes hacer tú, por ejemplo, en los últimos meses, desde enero de este año? ¿Cuántos viajes has hecho? Bueno, por fortuna, hay que combinarlas todas, ¿no? La tecnología es importante y luego la parte de networking es importante. Hay que hacerlo todo a la vez, es un poco un juego, un puzzle, ¿no? Al final, como consecuencia del COVID, eso nos ha facilitado que no haya que hacer tantos viajes, ¿no? Es decir, más allá de eventos en los que tenemos que asistir físicamente, prácticamente todas las conversaciones que tenemos, tanto con clientes como con gente que le interesa la tecnología, incluso pues las contrataciones del equipo del área que sea, casi todo lo hacemos ya de forma remota por videollamada. Entonces eso es una gran ventaja, y no solamente porque nosotros queramos, la mayor parte de clientes demandan hacer ellos sus videoconferencias con nosotros, lo cual, con independencia de donde estén en el planeta, ¿no? Eso ayuda muchísimo. ¿Y cómo va a evolucionar la ciberseguridad en los próximos meses? Bueno, te iba a decir, porque esto es tan crítico que cada mes es un paso de gigante. Yo creo que va a evolucionar. La ciberseguridad es un entorno muy maduro, en el mundo, digamos así, Web 2 tradicional, muy maduro. Hay prácticamente tecnología para cualquier área, ¿no? Hay grandes fabricantes, hay un montón de startups, es un negocio ya muy establecido. En el caso del mundo Web 3, donde estamos nosotros, pues está emergiendo. Es decir, somos unos cuantos players que están empezando a dar seguridad en ese área, ¿no? Yo creo que también las consecuencias actuales del planeta, potenciales guerras que tenemos, todo eso no hace más que alimentar la ciberseguridad, y lo que vamos a hacer es que en general, tanto Web 2 como Web 3 se va a potenciar, además de la IA, porque la IA, la realidad es que en ciberseguridad se está utilizando mucho para muchas cosas, tanto públicas como privadas. Entonces yo creo que la expansión va a ser muchísima. Es ilimitada, básicamente. Van a poner muchísimo dinero, de hecho ya lo están haciendo todos los gobiernos para potenciarlo. Oye, ¿vuestros clientes quiénes son? Bueno, tenemos un poco de todo. Tenemos banca y financieros, es decir, al final hay como dos áreas aquí, ¿no? Los bancos y los entornos financieros que están adaptándose y están abrazando lo que es la tecnología blockchain en sus diferentes casos de uso, van madurando y van avanzando. ¿Realmente la están abrazando y está madurando? Porque a mí me da la sensación de que tuvo su momento, pero luego como ha ido desfalleciendo un poco. Quizás fue más efímero lo del metaverso, que repuntó y luego desapareció, ¿no? Sí. O se habla mucho menos, pero blockchain sí que yo estuve como 2 años, era todo blockchain, pero ahora lo veo como más, no sé si la inteligencia artificial lo ha apagado todo. La inteligencia artificial ha apagado todo, en general, ¿no? Pero lo que es el blockchain como tal, la tecnología y los casos de uso se están moviendo más. Es más, nosotros que estamos más conectados con ellos, ¿no? Lo que estamos viendo es que ahora saben perfectamente lo que quieren y lo que necesitan, lo que van a ir haciendo. Tienen equipos, tienen gente responsable ya para estas áreas, están ya más definidas, y sobre todo hay normalizaciones. En Europa se está haciendo diferentes regulaciones como MiCA y otra serie de elementos que están ayudando, ¿no? Pero tiene su tiempo de madurez, y nosotros lo entendemos, ¿no? Como hemos hecho en el pasado en otras empresas. Entonces, este es el sector importante, para nosotros es el sector fundamental, y cuando es que este sector arranque y se mueva, yo creo que es imparable, ¿no? Porque la adopción, a lo mejor son adopciones y casos de usos que no va a ver el usuario final. Puedes tener un exchange para comprar y vender criptomonedas que a lo mejor sí lo puedes ver si un banco lo incorpora, pero luego hay implementaciones internas que hacen ellos que no las vamos a ver, ¿vale? Y luego está lo que es el mundo que construye. Hay un montón de empresas que están por todo el planeta, de equipos jóvenes y de todo tipo de edades que construyen tecnología que construyen esos raíles, ¿no? Y esos también son nuestros clientes. Ellos tienen necesidades ya.
porque son grandes corporaciones, grandes proyectos con muchos ingenieros que necesitan construir tecnología y que tienen muy poca madurez de seguridad. Entonces tenemos como las dos áreas, podemos movernos en ambas, cada una tiene su ritmo y su desarrollo, ¿no? Oye, ¿cómo competís con otros gigantes? Pues con inteligencia, con dinamismo y con lo que podamos hacer para que nuestra tecnología sea mejor, ¿no? Básicamente. Porque al final, una empresa israelí, una empresa norteamericana tiene mucha capacidad de llegada a un cliente, pero al final los clientes también valoran mucho la innovación, que la tecnología tenga algo que el resto no tenga, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Por eso digo que es una carrera entre la inteligencia y la velocidad para poder posicionarse. Rubén, decíamos, vendisteis una de las compañías de Silicon Valley hace ¿cuántos años? En el 2020, hace 5 años. ¿Qué hacía esa compañía? Bueno, esta es más complicada todavía. Sí. Esta la empezamos Esta fue la primera empresa que hicimos, Paco Moral, que es actual cofundador, y otros cuantos. La hicimos en el 2015, saltamos de nuestras empresas a hacer nuestro primer proyecto. Por simplificarlo, hicimos una tecnología que también fue muy compleja, que básicamente era navegación remota, aislada. Hicimos un motor de navegación que hacía que el usuario no navegara desde su navegador, de su máquina, sino desde otro sitio. Eso básicamente evitaba que si tuvieras algún malware o virus en tu ordenador, pudiera modificar el contenido de la navegación y este tipo de cosas, de ataques que se daban. Esta tecnología, al final, es una tecnología que encajaba como piezas perfectamente en grandes fabricantes de Silicon Valley o de otras partes del mundo, que podéis conocer por sus nombres, ¿no? Entonces, al final, en el 2020, después de todo este ciclo de desarrollo, por no contarlo y tal, pues se interesaron y nos adquirieron la compañía. Fue la primera adquisición directa de Estados Unidos en una empresa norteamericana, una empresa española, de esa forma, con esa tecnología. Entonces yo trabajé para ellos durante un tiempo como parte de la operación y aprendí muchísimo. ¿Cómo os veis dentro de 2-3 años? No más, porque me da miedo, ¿eh? Pues esto va muy deprisa. Tenemos que estar con clientes internacionales, el entorno financiero tiene que haberse movido mucho más, tenemos que estar con ellos, tenemos que haber soportado muchos más casos de usos con ellos, un equipo mucho más grande, más penetración de mercado, más capacidad de revenue, en fin. ¿Y un equipo más grande? Sí. O sea, ¿cuesta encontrar talento? Talento en España hay talento y hay muy buen talento. Lo que yo estoy viendo ahora, es decir, se puede conseguir gente. Obviamente el ajuste de los salarios ha cambiado, es decir, antes quizá encontrar gente por un porcentaje diferente, ahora se ha ajustado. Lo que estoy viendo es que muchas empresas norteamericanas e israelíes también están empezando a contratar talento español. De modo que eso hace que tengas menos talento para ti. Porque las ofertas son mucho más muy jugosas. bueno también, ¿eh? Sí. No que el talento español sea una perlita para otros muchos. Lo hay en ciberseguridad también. O sea, hay un nicho de ciberseguridad muy potente, a la gente le gusta mucho y son capaces de acelerar su nivel de conocimiento para poder trabajar en empresas corporativas. Muy bien, pues Rubén Jiménez, CEO y cofundador de Edge Security. Enhorabuena. A seguir creciendo y nada, cuando quieras, esta es tu casa. Genial. Un placer, gracias. Adiós. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco Big que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco Big, nos mueven tus valores. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva. ¿Quieres perder peso sin sufrimiento ni dietas imposibles? Un método natural, efectivo y fácil de seguir. Con asesoramiento personalizado de la mano de un especialista. Resultados reales, sin pasar hambre y con energía. Este es tu momento. Llama ahora al 91 31 31 409 y empieza tu transformación con Sol Naturaleza. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
Bueno, hoy en Digital Business tengo una entrevista que la verdad me hace especial ilusión, ¿no? Porque por la mujer que tengo enfrente, pues tengo una gran admiración. Ella ha trabajado toda su vida en banca, una extensísima carrera en el sector financiero, Merrill Lynch, UBS, JP Morgan, luego saltó a N26, Western Union, ¿no? También. Y bueno, ahora está al frente de una joyita, una criaturita que la enamora, que se llama Kiri. Es un proyecto en el que pues pretende tiene un ambicioso objetivo, que es fomentar la educación financiera. Hoy vamos a hablar de banca tradicional, vamos a hablar también de neobancos, de fintech, vamos a hablar de transformación digital. Ella suele decir que la transformación digital es una transformación de personas, así que habrá que hablar también de talento, de inteligencia artificial, de regulación, de desafíos. Bueno, esto nos daría para un día entero por lo menos. Ella es Marta Echarri. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Me voy a poner roja. No, es verdad, es verdad. Oye, ¿qué es Kiri? Porque me han dicho que estás totalmente loca. Totalmente. Lo has escrito muy bien con lo del estar enamorada de este proyecto que me encanta. Kiri son cuentas de inversión para menores de edad, para niños y adolescentes, que están vinculadas a una experiencia que reste un poco de abstracción a la inversión, que yo creo que nos hace un poco de falta que los niños desde pequeñitos puedan empezar a tener hábitos interesantes de ahorro, pero sobre todo de inversión. Y la idea de Kiri es que los adultos vayan abriendo una cuenta, que vayan realizando contribuciones o aportaciones a esas cuentas de estos niñitos, pero que a los niños les llegue una experiencia que les haga ilusión y que realmente puedan ir estableciendo metas de ahorro, que puedan ir pensando en qué van a hacer con ese dinero y con esos rendimientos en el futuro cuando puedan tener acceso a ese dinero. O sea, ¿y cómo haces? ¿Cómo eliminas esa parte que no se toca de la inversión? ¿Cómo haces que ellos lo vean y que lo sientan suyo? Pues mira, es una experiencia que no quiero hacer un spoiler porque si no restaría toda la ilusión a este proyecto, pero te doy un ejemplo. Una cosa que estamos mirando ahora es, Kiri para empezar es un árbol con origen en China y es el árbol que más rápido crece de todo el planeta. La idea es la metáfora de que el árbol, si lo plantas y lo cuidas con cariño como la inversión, pues al final te da unos frutos y te da pues esa ilusión de poder saber qué vas a hacer con ese dinero y con sus rendimientos cuando seas capaz de rescatarlo, ¿no? Entonces la experiencia, te doy un spoiler, pues cuando un adulto, pues por ejemplo yo tengo 2 ahijadas, les abriré una cuenta Kiri a cada una de ellas y a ellas, a cada una les llega un paquete de bienvenida con una cápsula del tiempo y ellas escriben su carta de deseos. Cuando yo tenga 18 me gustará pues irme de viaje con mi familia a Groenlandia, que es el sueño de mi vida, o me gustará pagar con esto mis estudios en el extranjero porque mi madrina estudió muchísimos años fuera. Un poco aterrizar y conceptualizar deseos de lo que los niños pueden hacer con ese dinero, porque si no se hace todo demasiado abstracto. La inflación, el interés compuesto, todo este tipo de conceptos no solamente no los entienden los niños, no los entienden muchos adultos, ¿no? En nuestro país, desafortunadamente. Y luego es un árbol, ¿no? Porque al final el árbol hay que cuidarlo de forma continua. Entiendo que tiene que recibir la luz del sol, tiene que recibir el agua, tiene que ser podado. Pues pasa lo mismo con una inversión, ¿no? Que esto es darle la mano y es un recorrido de larga trayectoria. Totalmente, lo clavas, lo explicas mejor que yo, Susana. Es así literal, es cosechar un árbol con amor, ¿no? Cosechar las inversiones con amor. Y a pesar de que las carteras que vamos a ofrecer, que va a ser todo de la mano del neobanco My Investor, que es banco español, que tiene una trayectoria estupenda, pues al final las carteras van a tener un perfil de riesgo elevado, porque si piensas, los niños tienen siempre la ventaja de tener un largo plazo esperado. Es decir, si tú tienes 2 años hasta que cumplas 18, tienes 16 por delante. A pesar de que tú inviertas en una cartera con mucho riesgo, eventualmente el largo plazo siempre te va a favorecer. Entonces la idea es que las carteras tengan un perfil de riesgo bastante elevado. Tú hablas también de combinar el 50-30-20. Sí. Eso entiendo, carteras de renta variable, renta fija y... Bueno, 50-30-20 es una regla que yo le llamo siempre como la regla de cualquier persona, de Mari Carmen, como yo siempre digo, ¿no? Pues el 50-30-20 es la regla de qué hacer
hacer con el dinero que tú recibes de forma mensual en renta disponible, es decir, después de impuestos. Entonces, el 50 son tus necesidades básicas, tu vivienda, ¿vale? Pues o bien hipoteca o bien renta. El 30 son las necesidades que no son básicas, pero que te hacen la vida un poquito mejor. Nuestras vacaciones de verano, ¿no? Pues el 30% de tu renta disponible debería ir a esas necesidades no básicas, pero que te hacen la vida mejor. Y el 20% de tu renta disponible debe ir a ahorro. Y ahí es donde los españoles fallamos. Hay muchos dirán, bueno, Marta se ha flipado porque no llegamos a fin de mes, ¿cómo voy a destinar hasta un 20% al ahorro? Claro, pero es que tienes que hacer no me da para pagar, bueno, el móvil sí, porque eso es lo primero, pero si es que no llego a final de mes. Ya. Ese es el tema, Susana, ¿eh? Yo creo que la importancia es tú decidir cómo vives en función, no te voy a decir que esta regla marque tu vida, pero financieramente, si fuésemos todos capaces del 20% de nuestra renta disponible destinarlo a ahorro, realmente nos estamos asegurando mantener nuestro poder adquisitivo de cara a nuestra jubilación, ¿no? Entonces, da igual, ganes 1.000 o ganes 50.000, si tú eres capaz de tener ese hábito de ahorrar el 20% de lo que tú ganas, por tanto, discernir que el resto de tu vida te puedes gastar lo que te puedes gastar, pues nos iría mucho mejor desde el punto de vista financiero. Es muy importante también enseñarles a los niños lo de las aportaciones periódicas y lo de la magia y el interés compuesto. Yo tengo 2 adolescentes en casa y cuando digo magia se les abren los ojos, pero cuando digo interés compuesto ya dicen... Ya, qué pereza, ¿no? Pues no es tanta pereza. A ver, al final, mira, nosotros en la web de Kiri, que es kiriapp.com, estamos construyendo ahora mismo una calculadora para tus hijos, para que ellos vean perfectamente esa magia del interés compuesto, lo que les implica a largo plazo, ¿no? Te hago un ejemplo. Tienes 10.000 euros de inversión a día de hoy y tienes un larguísimo plazo por delante. Tus niños, que ahora son jovencitos, pues imagínate que tienen 50 años de horizonte temporal. Si esa inversión de esos 10.000 euros iniciales la inviertes en una cartera con un perfil equilibrado, ¿vale? Y vamos a hacer un proxy que la rentabilidad esperada es un 5%, que no es que Marta Echarri se lo invente, es lo que las carteras de ese perfil han dado históricamente en un banco como JP Morgan. O sea, no es como que yo me inventé ese 5%. Si además a tus hijos les convencemos para que de forma anual inviertan 100 euros adicionales, ese dinero, 10.000 euros, con los 100 euros anuales adicionales, en los próximos 50 años al 5%, se convierte en casi 400.000. Esa magia del interés compuesto es magia, es un poco esotérico porque no es magia real, pero es una implicación que te cambia la vida realmente. Si todos fuésemos capaces de tener estos hábitos de inversión, de verdad nuestra vida puede cambiar mucho. Ahí es muy importante hacer un trabajo en la familia, en el colegio, pero también no sé qué papel deben jugar las entidades financieras. Hemos estado y seguimos en una España altamente bancarizada, en la que buena parte de nuestro dinero ha ido de depósitos y no había que moverlo ni... O sea, era el riesgo, horror. Totalmente. Y lo de invertir, eso es solo para ricos, para los que tienen un gran patrimonio. O sea, si vas a empezar con 50 euros, olvídate que no sirve de nada. O sea, no sé ahí qué ha fallado durante todos estos años. Fíjate, yo siempre hablo del triángulo virtuoso, que me encantaría fomentar iniciativas de triángulo virtuoso donde incorporemos a entidades privadas, a entidades públicas y a entidades educativas. De forma que inculquemos a los niños desde pequeñitos. A día de hoy en el currículum de primaria y de secundaria no hay finanzas o educación financiera como troncal. Fíjate, algo tan sencillo como hacer un presupuesto familiar o cómo gestiono mi paga. Cosas tan básicas que los niños a día de hoy, si no tienen unos padres que les enseñen, se les va un poco, ¿no? Yo, mi hijo, en la ESO, no sé si fue 3º o 4º de la ESO, que empezó a dar economía y dije, hombre, pues bien, pero cuando vi que llegaba a casa con la definición del PIB, la definición del IPC, la definición del déficit, digo, madre mía, se me va a morir, por favor. Se pierden. Digo, con lo bonito que es la economía, que es súper social, es que es parte de la vida. Pero, o sea, también hay todavía, no sé si un concepto arcaico. Mira, sin embargo, también me pasó con la mayor, que al mandar un trabajo sobre pedir un crédito para una hipoteca. Entonces, a ella le daban un presupuesto de 200.000 euros, el piso no sé si valía 300.000, le dijeron, oye, pues mira a ver el plazo, la rentabilidad, cuánto vas a pagar de extra, y bueno, se hacía un lío y yo intentaba explicarle. Y luego le dije, ¿por qué no te metes en un comparador?
Entonces se metió en un comparador, dijo, ya lo he pillado. Claro. Porque es otro lenguaje, es otra forma. Es lo que te decía justo antes, Susana, de la calculadora, ¿no? Claro, la calculadora sí. que estamos ahora mismo construyendo en nuestra web de Kiri es exactamente eso. Es el ejemplo que yo te he puesto, pero que tú lo puedas personalizar. Obviamente el ejemplo de los 10.000 euros y los 100 euros anuales, tus niños no lo tienen, ¿no? De repente seguramente no tendrán los 10.000. Pero si lo puedes empezar a personalizar diciendo, oye, yo sí que tengo una paga de 50 euros al mes y sí que de esos 50 asumimos que el 20% lo ahorras, ¿vale? Bueno, pues si de esos 50 euros 10 los consigues ahorrar y puedes personalizar en esa calculadora el efecto del largo plazo y del interés compuesto y de la inversión, porque se nos olvida muchas veces, Susana, que tener el dinero en cuenta corriente es exactamente la peor opción que podrías tener. Bueno, la peor. Es que ahí firmas que sí o sí vas a perder la batalla contra la inflación. Literal. Sí, literal. Sí, literal. Mira, yo el otro día también a mi hija, cuando por esto de los aranceles cayó mucho la bolsa, y entonces le dije, ábrete en la cuenta que tiene, cómprate un futuro, no, un S&P500, un indexado sobre el pero S&P500. tú estás ya pasada de pantalla. No, vale. yo se lo dije. Y me dice, sí, hombre, voy a perder dinero. Dice, y le dije, digo, es que si no lo haces, sí que vas a perder dinero. Y le puse el ejemplo, digo, tú hace un par de años con 20 euros te ibas a tomarte la hamburguesa, la bebida y el postre. Ahora tienes que renunciar o al postre o a la bebida, porque con los 20 euros no te llega. Y ahí se me quedó mirando. Sí. Y me dice, vale. Sí, y entonces le he dicho, pero esto tiene que ser todos los meses, un poquito todos los meses. Ese es el 50-30-20 realmente. Sí, es sí. convencer a tu hija que ese 20%... Pero lo ha tenido que ver, como tú dices, es quitarte la teoría y que lo vea. Sí, total. Y luego, mira, yo hacía hace poquito yo soy ICAD, estudié en la Universidad Pontificia de Comillas y hice una charla TED que se llama Invierte en su futuro hoy, que está colgada como todas las charlas TED, y hablábamos precisamente de eso, ¿no? De conceptualizar temas que pueden parecer complicados. Yo hablaba del monstruo de la inflación y precisamente hablaba de ganarle la batalla. Literal, es que hablamos tú y yo el mismo idioma. Pues puedes ganar, puedes perder o puedes empatar contra el monstruo de la inflación. Hablaba de la magia del interés compuesto. Claro. Hablaba del genio financiero, ¿no? Como el genio de Aladín, que frotas la lámpara y sale el genio y le haces una serie de preguntas. Entonces, al final, y te sorprendería, Susana, que dentro del público, que por supuesto no había niños, éramos todos adultos, había personas tomando notas. O sea, que realmente mi idea de tratar de mejorar o contribuir con mi granito de arena a que la educación financiera en España mejore, no solamente es por las siguientes generaciones, que es de donde tienen que nacer las buenas iniciativas estructurales, sino que también los adultos estén concienciados con dicha importancia. Bueno, y es muy importante que se hable de dinero en casa, en la familia, porque durante muchos años ha sido un poco tabú. O sea, yo en mi casa, cuando la abuela en Navidades nos daba el sobrecillo con el dinero, el aguinaldo, pues era como dar las gracias, pero no lo abrías. Total. Lo abrías luego después, ¿no? Y decías, total. a ver cuánto da la abuela. Entonces era como, ay, de eso no se habla, eso no se pregunta. Sí. Pues fíjate, es que ahora con Kiri es perfecto. Realmente esa abuela que no sabe ya qué regalar, ya los niños tienen todos los regalos materiales, están hartos los abuelitos de llegar a casa al cumpleaños número N y regalar el Lego, la pelota, la muñeca, que tienen tropemil regalos materiales los niños. Es esa contribución, es esos abuelitos abriendo cuentas en Kiri diciendo, el siguiente sobrecito va a ser un sobrecito digital. Voy a contribuir a la cuenta de este niño y sobre todo este niño va a saber qué va a poder hacer con ese dinero y con sus retornos, con su rentabilidad cuando sea mayor de edad. Y voy más allá. La idea mía, si yo digo hada madrina para Marta y hada madrina para kiriapp.com, sería que cuando los niños cumplan 18 no retiren todo el dinero, sino que sigan con ese hábito del ahorro. Y cruzo dedos y ojalá sea así, pero yo creo que cuando ya tienes ese hábito, lo mantienes. Oye, ¿por qué para lanzar Kiri te alías, le das la mano a MyInvestor? Pues mira, desde la admiración más absoluta, me parece que es un neobanco que lo está haciendo muy bien. Tienen unos resultados estupendos, tienen 550.000 clientes en España, tienen resultado positivo, que es muy difícil para yo he sido, como adelantabas, directora general de N26 en España, y los neobancos tenemos, yo hablo en primera persona plural porque me considero que estoy ahora en el mundo digital, los neobancos tenemos 1000 ventajas, ayudamos la educación financiera, que es algo que también comentábamos antes, pero desde el punto de vista de rentabilidad, muchísimos neobancos desafortunadamente no son rentables. MyInvestor desde el principio, además de tener un equipo estupendo, tienen unos números muy buenos y además trabajar con ellos la verdad es un placer. Y a mí me gusta, después de toda mi experiencia en un montón de bancos, el feeling de trabajar con gente que admiro para mí es muy relevante. No me asociaría con cualquier equipo de personas, la verdad. Claro, son muy rápidos, ¿verdad? Son muy rápidos y es todo como un poco
poco de andar por casa suena como demasiado informal, pero las reuniones con ellos son muy ágiles, muy rápidas, es un buen partner. Oye, ¿cómo ves a día de hoy todo el ecosistema de neobancos? O sea, ¿están realmente cumpliendo su función y le están arañando cuota a la banca tradicional que sigue? Bueno, yo le pregunto esto a mi hija y fíjate, porque cumplió hace poco los 18 años, entonces en la banca tradicional tardó 6 meses, porque si le faltaba esta clave, ahora le daban este permiso, ahora tenía que firmar yo, y con uno de estos neobancos me dijo, oye, que ya lo tengo, 8 en 2 minutos. horas y en el móvil. Mira, en N26 hacíamos 8 minutos de apertura de cuenta, era como nuestro objetivo. Revolut lo mismo. Al final, de facto, Susana, están arañando los neobancos muchísima cuota de mercado a los bancos tradicionales, y todos los consejeros delegados de los bancos tradicionales, su gran desafío y lo que no les permite dormir bien por la noche es esto. Porque a pesar de que los bancos tradicionales dicen que los neobancos no tienen toda la paleta de producto, que es cierto, de producto de servicio, pero de a poquito van quitando. Y lo más importante es lo que tú comentas, las nuevas generaciones, que son los clientes del futuro, no están abriendo cuentas en bancos tradicionales, están todos abriendo cuentas en bancos, en neobancos, donde toda la experiencia es 100% digital, y además son generaciones, la generación Z, son nativos digitales, han nacido con el teléfono en la mano, no es nosotros, ¿no?, que nos hemos acostumbrado, nosotros podemos hacer híbrido, vamos o no vamos al banco dependiendo de la necesidad, pero las nuevas generaciones es el gran desafío de los bancos tradicionales. Claro, hay que fallar en la banca tradicional. ¿Por qué la banca tradicional no ha sabido cogerle el ritmo a los neobancos? Es una súper pregunta. ¿Por la estructura o qué? Pues mira, yo creo, para empezar, el legado tecnológico que tiene cualquiera de los 5 mayores bancos de España es enorme. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si tú tienes que construir una autopista o tienes que parchear o tienes que parchear la A3. Pues parchear la A3 te cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo. Construir una Madrid-Orense, me invento, nueva, pues la haces de una, ¿no? Entonces, ese legado digital a los bancos tradicionales y grandes te diría que es su mayor desafío. Y el segundo es lo que comentabas al comienzo. La transformación digital, que para mí es una transformación emocional o de personas, es así. En muchísimos bancos tradicionales, y yo trabajo en un par, hay personas que son muy aversas al cambio y al riesgo. Y no, a pesar de que ellos creen que el futuro está en el digital, como yo digo, el lunes a las 9 de la mañana vienen, y si pueden poner palos en las ruedas a ciertos cambios, lo hacen, porque se sienten amenazados. Por eso la importancia, y yo de eso he aprendido muchísimo, la importancia de un líder en transformación digital es la evangelización a sus equipos de la importancia y de que el lunes por la mañana tienen que arremangarse e ir hacia ese objetivo. ¿Me estás diciendo que a la banca tradicional le falta una cultura del cambio, que es una cosa de personas más que de tecnología, de poder o de visión? Absolutamente. Y si piensas ahora, sin dar nombres concretos, pero de los 5 grandes bancos de España, y me centro en los 3 primeros, el tipo de contrataciones que se están realizando, que los tenemos cada mañana en expansión o 5 días, vienen todos de neobancos. O sea, las contrataciones estructurales de los bancos tradicionales vienen todos de bancos digitales y de bancos nativos digitales. Por tanto, va por ahí la historia. Porque estamos desencantados, la sociedad actual, y sobre todo los más jóvenes están desencantados de la banca tradicional. Sí. Fíjate, ¿cómo sería esto, Susana, que nosotros en N26 teníamos un segmento de clientes, cuando segmentábamos para personalizar intereses, teníamos un segmento que era clientes desencantados, literal. Y son estos, ¿no? Pues que a ti de repente un banco con el que llevas trabajando toda tu vida te cuele la comisión de custodia de tanto o la comisión de tarjeta de débito de cuánto cuando no te la esperabas, dices, pues es que esto... Y es que los españoles no estamos acostumbrados a pagar ni comisiones de mantenimiento, ni de custodia, ni de tarjeta de débito, no nos gusta. No entendemos bien esa intermediación bancaria que nos cueste. Los bancos tienen que ganar dinero, ¿vale? O sea, esto es así de fuerte, no somos una ONG. La gente tiene a los bancos también un poco con mala fama. Los bancos tienen que ganar dinero. La infraestructura financiera a nivel global y de nuestro país en particular se cimienta en un mercado de capitales fuerte y en una industria bancaria fuerte. Por tanto, es bien que los bancos ganen dinero. Esto es importante.
Lo que ocurre es que tienen que ser muy transparentes. Sí. Que quizás la banca tradicional lo que ha pecado es de vez en cuando mandarte la sorpresita de ay, no te había dicho que por esta tarjeta te voy a cobrar 40 euros al trimestre, entonces uno se desencanta. Sin embargo, con los neobancos son muy transparentes y muy claritos desde el minuto cero. Sí, eso es algo que poníamos mucho, que ponen mucho en valor los neobancos. Lo ponen en valor. Claro. No vas a tener sorpresas, ¿no? Es como banca sin sorpresas. Vas a pagar por lo que tú consumas. Y eso a la gente le gusta. Al final, la transparencia que tú dices, lo explicas tú fenomenal. ¿El futuro va a ser de los neobancos o de las fintech? Yo creo que sí. Yo soy una optimista de la tecnología. Yo creo que la tecnología nos acerca a las masas a la inclusión financiera. Piénsalo. La digitalización es igual a inclusión financiera. Pensemos en pandemia, todos, mis padres los primeros, mi padre en particular, que no tenía Bizum, me acuerdo, pues de repente dice, pues es que tengo que meterme por este canuto. Muchos ¿no? de nosotros pensamos cómo vivíamos antes sin Bizum. Claro, pues mira tú, es una locura la penetración de Bizum, que es un equipo muy pequeñito. En N26, uno de los proyectos de los que yo me siento más orgullosa es que fuimos el primer neobanco en lanzar Bizum en España. Pues que la penetración de Bizum, cuando nosotros lanzamos, somos 49 millones de españoles, era de 24 millones. La mitad de los españoles tienen Bizum, teniendo en cuenta que somos un país con la pirámide, con la demografía inversa, con la pirámide poblacional invertida, es decir, hay muchas personas muy mayores, como sabemos, porque somos, el hecho de que la mitad de la población española tenga Bizum dice mucho, y eso al fin, para mí digitalización es inclusión financiera. Yo soy optimista en tecnología, optimista en digitalización, porque acerca al mundo conceptos, aprendizaje, transparencia, confianza, que, como tú dices, hay mucho consumidor desencantado con la banca tradicional. Bueno, y porque hace fácil tanto la compra como la venta. Yo te lo comentaba antes de empezar, pues también mi hermana, ingeniera, con la cabeza hiperamueblada, pues le costaba el invertir en un fondo de inversión, o sea, le costaba mucho tomar la decisión, y ya cuando le dije, digo, oye, que esto no es casarte, que a los 3 meses si no te gusta vendes, porque la banca tradicional quizás a lo mejor si dices voy, me abro la cuenta, abro un fondo de inversión, luego el día que lo quiera sacar me van a decir no, pero déjate, pero te ofrezco, pero no sé qué, y va a ser todo un horror, y al final te quedas. Entonces el tener esa facilidad de uso, ¿no?, es clave. No hay excusa, Susana, ahora. O sea, si no tienes cartera de inversión, y yo que doy clases en varias escuelas de negocio, veo, cuando yo llego a dar una clase, pregunto, ¿quién tiene cartera de inversión? Y hay muy pocas personas que levantan la mano. De facto, el 15% de los españoles invertimos en bolsa. El 15%. Es dramático. Es dramático. Somos personas, lo comentabas tú antes, que nos gusta el ladrillo, nos gusta tener nuestra casa en propiedad, a diferencia de otros países del norte de Europa, pero ahora, a la hora de invertir, no nos atrevemos, y creo que no nos atrevemos porque desconocemos el universo, porque nos resulta muy complicado. Pero yo ahí, de vuelta, muy optimista, hay que test and learn, como dicen los americanos, intentar y aprender. Si tu hermana no se anima, pero tú le dices, oye, 1.000 euros, o sea, que 1.000 euros los tienes de tu trabajo, encima siendo ingeniera, tarara, y vas viendo, ¿no? Si nunca lo pruebas, nunca vas a aprender. Oye, la inteligencia artificial, ¿cómo está cambiando y cómo va a cambiar esa relación con la banca? Pues a ver, yo creo que en los casos de uso de la inteligencia artificial en los neobancos son semi-infinitos. Los típicos, pues en servicio al cliente. Te doy el ejemplo de Klarna, que es una de las fintechs más importantes de Europa. Ha tenido una volatilidad en su valoración enorme, todavía no están cotizados, han retrasado su salida a bolsa, su IPO, pero Klarna decide que cambia 800 personas por agentes de inteligencia artificial multimodales que son capaces de responder hasta el 60% de las preguntas que hacen los clientes con su bot. Tienen un bot súper entrenado, con unos LLMs súper potentes, pues ese es el caso de uso que a mí se me ocurre más sencillo. Pero miles de cosas, Susana, fraude, la prevención del fraude, modelos que infieren que si cumples una serie de variables, pues lo más posible es que eso sea fraude fiscal o que esa persona esté tratando de abrir una cuenta también con un avatar o con un bot, ¿no? Porque yo siempre pienso que los malos, tú piensas que eres mala, pues es que tienes 8 horas al día para pensar maldades. Bueno, es tu trabajo el ser mala. Ser malo, exacto. Y el buscar a los débiles. Exacto. Entonces la tecnología también pues la utilizan en su
Oye, talento. ¿Hay talento en el sector financiero español y en todo lo que es disrupción tecnológica añadido con banca? Yo creo que tenemos una súper suerte en España porque tenemos una calidad de ingenieros estupenda. De facto hay un gap, hay una brecha entre la oferta y la demanda de perfiles técnicos que se requieren a día de hoy. Por tanto, señores, pónganse a estudiar, por favor, ingenierías. Pero talento hay, tenemos la suerte de que podemos contratar talento más barato. Yo me acuerdo en Western Union que teníamos un mandato de contratar 80 personas en el Tech Hub de Madrid. Pues al final, y estoy siendo muy honesta, pero una de las ventajas que decíamos era los internacionales les encanta España para vivir, la calidad de vida es estupenda, tienen ciertas ventajas fiscales como la ley Beckham, desde la cual pagan un tipo flat para trabajar aquí, y además a efectos compañía es más barato contratar un ingeniero aquí que contratarlo en Londres, estoy diciendo una obviedad, ¿no? Hay mucho talento en España y creo que debería haber más, deberíamos convencer a todos los niños para que tengan una carterita de inversión y para que estudien ingeniería. ¿Y más mujeres? Te escuchaba en una entrevista que decías, no puedes ser lo que no puedes ver. Es su súper frase. Creo que me la tatuaría, es que no tengo tatuajes, pero es literal. La importancia del referente es fundamental. Nosotros en JP Morgan hacíamos una iniciativa que al principio, fíjate, yo todo el tema de las cuotas y tal he cambiado mucho de opinión a lo largo de mi vida profesional. Al principio no estaba nada de acuerdo y luego me he dado cuenta que basándonos en la meritocracia siempre, repito, esto es importante, yo discuto siempre mucho esto con mi hermano y con mi padre, porque dicen que las cuotas al final, si acaban en que hay personas que sin valía acaban en puestos importantes, eso no funciona. Por supuesto, esto es un hecho, ¿vale? Esto yo también lo creo. Pero basándonos en la meritocracia, sí que creo que tenemos que hacer un pequeño empujoncito para animar a esas mujeres a pensar que sí que podemos, porque muchas veces somos nosotras las que decimos o las que creemos que no podemos, y la importancia de los referentes es fundamental. No puedes ser lo que no puedes ver, y entonces tienes que ver a mujeres que admires y que creas que son capaces de ir a más, y entonces tú te crees que puedes ir a más. Es súper importante. Oye, 3 cositas más. Regulación. ¿A día de hoy es un facilitador o es un entorpecedor? Entorpece más que facilita. Yo siempre he sido muy fan de ayudar al regulador. Yo no voy a decir con qué regulador, pero me he sentado en mesas de edificios muy importantes a decirle al regulador que les echamos una mano en aprender y en entender con ellos y llevarles de la mano hacia dónde se movía el mundo. Eso es oro para ellos, porque el regulador de facto va detrás, no por nada, va detrás porque las compañías y los neobancos y las fintech que tienen genios dentro y que su motor es tecnológico, obviamente van más rápido que el regulador. Es una obviedad lo que estoy diciendo. Entonces creo que también los neobancos y también las fintechs debemos echarle una mano al regulador en no ser tan amarrategui con la protección al consumidor, que es fundamental, pero no poner esa protección al consumidor como excusa para, pues te voy a poner un ejemplo, caso de uso, cripto, la regulación de cripto, ¿no? Porque la excusa siempre es protección al consumidor, porque la gente es que tiene que entender qué es la cripto. Todo bien, ¿no será que hará falta educar a María y a Juan para que aprendan qué es cripto, en vez de ponerles 27 trabas para que no puedan invertir en cripto, por si luego te ponen una denuncia? ¿Qué opinas de este auge de Bitcoin, Ethereum y compañía? Me tiene muy impresionada, Susana. Yo la pregunta que hago en mis clases, que doy clases a MBAs, a personas de la carrera y a ejecutivos de grandes bancos y de grandes compañías, y cuando pregunto quién de vosotros tenéis cartera financiera, la levantada de mano es muy bajita, pero cuando doy clases a jovencitos, la levantada de mano de cripto es del 35% de la clase. O sea, que es que la inversión en activos digitales está súper en auge. ¿Se entienden bien las criptos? Seguramente no. ¿Entiende la gente que la cripto tiene 3 veces la volatilidad del S&P 500, del índice de bolsa americana? Seguramente no. ¿Solamente contamos en las cenas lo que ganamos en cripto y no lo que perdemos en cripto? Seguramente sí. Pero test and learn, aprender. Oye, ya la última. Aquí hablamos mucho de ahorro de inversión, de renta variable, de renta fija, pero en los 2-3 últimos años los alternativos aparecen prácticamente
prácticamente todos los días en mi vida. ¿Qué opinión tienes de este meter a los alternativos por todas partes? Me encanta. Sí. Me encanta. Yo no podía invertir en alternativos hasta que, bueno, esto es público, yo formo parte del consejo de Crescenta, que no es por hacerles publicidad, pero son estupendos, y al final ellos lo que han conseguido es democratizar el acceso a inversión alternativa con un ticket desde 10.000 euros. Volviendo a la regulación, en este caso la ley Crea y Crece ha facilitado y ha dado acceso a personas que tienen una inversión posible de 10.000 euros a inversiones alternativas que en Cristiano, para quien no sepa exactamente de lo que hablamos, son compañías no cotizadas, compañías como en España La Liga, como Prosegur, como Pastas Gallo, que se las compra un fondo de capital privado o un fondo de venture capital, que lo traducimos mal como capital venture, y debería ser capital de emprendimiento, ¿no? O capital aventurero, que sería más guay. Y al final, pues Crescenta, por darte un ejemplo, da acceso a partir de 10.000 euros a una inversión en este tipo de fondos de gestoras internacionales que ni tú ni yo accederíamos antes porque no teníamos ese mínimo. Me encantan. Y yo tengo parte de mi cartera personal en alternativos. ¿Te lo estás pasando pipa? Pipa. Sí. Se nota, ¿no? Disfrutona, ¿eh? Sí, se nota. No, a mí se me ve, no, soy una persona que se me ve la cara y soy como un toro noble que se me ve venir y con las cosas que me hacen mucha ilusión se me encienden los ojos. Sí. Oye, pues nada, disfrútalo, a fomentar la educación financiera a los más pequeños para todo el mundo y nada, te veo pronto. Claro, un auténtico placer. Muchísimas Marta, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias. Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de lunes de Capital Intereconomía. Gracias y hasta mañana a las 7. AppLovin es una compañía de tecnología móvil fundada en Palo Alto en 2012. La compañía se dedica principalmente a servir a los desarrolladores de apps para que puedan comercializar, publicar, analizar y monetizar su contenido. La empresa saltó al radar cuando Pocket Gamer clasificó a AppLovin en su lista de los 50 mejores creadores de juegos móviles. La historia de AppLovin es también una historia de adquisiciones, unas veces exitosas y otras que no funcionaron. La compañía anunció la adquisición de la empresa de monetización móvil MoPub de Twitter por $1.100 millones. Un año después, intentó comprar Unity Technologies a cambio de $17.000 millones en acciones. Un mes después, la junta de la empresa rechazó la propuesta. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. ¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Abuela, vamos, quiero subir a todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Mola Cantidubi! ¿Mola Cantidubi? Abuela, necesitas refrescarte. Ahora se dice refrescate, bro. Refrescate, bro. Si aún dices Mola Cantidubi, necesitas refrescarte. Ven a Acópolis Villanueva de la Cañada.
Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Las acciones de Kering rebotan con fuerza tras conocerse la marcha de Luca de Meo como CEO del grupo Renault a la firma francesa de lujo. El movimiento, como decimos, dispara las acciones de Kering y llevan a Renault a operar con importantes caídas. Juan Luis García Alejo, de Grupo Bank. Bueno, eso es un gran ejecutivo y cuando miramos algo más allá del día de hoy y el impacto, hay que reconocer que Kering